¿Ya está? Sí, sí. Gracias, pastor. Bueno, Santiago, vamos a Santiago de nuevo. Abran sus Biblias ahí. Y hemos indicado entonces hasta el momento que, basados en lo que nos dice este hombre en el capítulo 5, verso 7, que debemos ser pacientes hasta la venida del Señor, longánimos hasta la venida del Señor. Y hemos visto que seamos longánimos durante nuestra preparación, eso lo vimos en el capítulo 1. Vimos hoy que debemos ser longánimos en nuestra fe. Y entonces ahora vamos a mirar que debemos ser longánimos en el trato con la gente y también y especialmente en la forma en que nos relacionamos con el mundo y en el mundo. Y eso tiene que ver con los capítulos 3 y 4. Y usualmente no salto tanto a la escritura, ¿no? Pero no tenemos tiempo, sería magnífico de tener un seminario más largo para agarrar cada capítulo y a sacarle el jugo. Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Así que 3 y 4 vamos a tratar de comprimirlo y sacar las ideas centrales y cómo se aplica a nosotros. Entonces, en el capítulo 3, verso 5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y el capítulo 4, verso 4, dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, que no solamente estás en los cielos, sino ahora en el corazón de tus hijos, te rogamos que nos ayudes a poder sacar provecho de tu palabra, que la miremos con fidelidad, que tratemos, Señor, de escucharte a ti a través de ella, y no que escuchemos nuestras voces, que tratemos, Señor, de ver qué es lo que tú tienes para decirnos al corazón y cómo aplicarlo a nuestra vida cristiana. Porque te lo pedimos, oh Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dijimos que una de las áreas donde fallamos los creyentes muchas veces cuando pasamos por pruebas es que tratamos de relacionarnos con personas que a veces son del mundo, de vidas cuestionables, con el fin de tener buenas relaciones y sacar ventajas de esas relaciones. Otras de las áreas donde fallamos cuando estamos pasando por prueba es perder el control emocional. Y entonces a veces terminamos irritándonos y peleándonos con la gente. Empezamos a descargar la frustración con otras personas. Y lo hacemos regularmente a través de la comunicación. Es decir, empezamos a hablar y empezamos a hablar mal. Le faltamos el respeto a la gente. Empieza en casa muchas veces. Venimos irritados, estábamos conversando un poquito de eso. Venimos frustrados y empezamos a gritarle a la mujer o al marido, a los chicos. Entonces, todo lo que es la comunicación empieza a quebrarse y empezamos a hacer un lío bárbaro con nuestras relaciones interpersonales. Ahora, uno podría pensar, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver el capítulo 3 con el capítulo 4? ¿No? Porque nosotros sabemos que el capítulo 3 es el famoso pasaje de la lengua, que no está hablando de la lengua. Ya vamos a mirar que no habla de la lengua, habla de la comunicación. Si quieren saber algo de la lengua, vayan al internet y busquen un manual de anatomía y ahí van a aprender algo de la lengua. Es un músculo que interviene, ¿no es cierto?, en el habla. Pero no está dándonos una clase de anatomía, él nos está hablando de la comunicación. Ya vamos a mirar eso. Y en el capítulo 4, bueno, está hablando de nuestra relación con el mundo. Así que lo primero, fíjate bien la relación entre las dos cosas, tiene que ver en la relación con el otro.
Y el capítulo 4 tiene que ver de nuestra relación con el otro en el mundo. Y el primero tiene que ver cómo nos comunicamos en el mundo. Y el capítulo 4 es cómo vivimos en el mundo y con el mundo. Así que este hombre no está disparando al aire, sino que todas sus ideas están conectadas. Hay una relación entre un concepto y otro. Así que no está desconectado el capítulo 4 del capítulo 3, sino que es un razonamiento ascendente. Y esto que les estoy diciendo es muy importante porque al final, cuando hagamos la aplicación ya en el capítulo 4, los consejos de cierre de esta sección, vamos a observar que lo que él dice en el capítulo 4 de cómo debemos resolver el problema de nuestra relación con el mundo, tiene aplicación también a cómo resolvemos el problema de nuestras comunicaciones. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Estamos bien ahí o no entienden? Son dos capítulos que están íntimamente conectados y por eso que los quiero compartir con ustedes a los dos juntos. En el capítulo 3, cuando leemos este pasaje, que vuelvo a repetir, no voy a mirar punto por punto, verso por verso, porque es un capítulo largo, pero lo que está describiendo en ese capítulo 3 es una persona totalmente fuera de control. Es un tren descarrilado y que va arrasando con todo a su camino. Hace desastres esta persona que describe en el capítulo 3. Destroza todas sus relaciones. ¿Por qué? Porque en lugar de cerrar la boca para dejar que entre la palabra de Dios, ¿se acuerdan lo que dice en el capítulo 1? Que seamos rápidos para, ¿qué? ¿Para qué era? Para escuchar. Y luego dice, pero lentos para hablar. Hay personas que son pistoleros de alta velocidad cuando se trata de hablar, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de absorber las escrituras, son un desastre. Y esto, vuelvo a repetir, es uno de los grandes problemas de la iglesia contemporánea. No dejamos que la palabra entre, dejamos que la palabra de los hombres entre. Y luego lanzamos esas palabras en lugar de dejar que el consejo de Dios entre y condicione nuestra vida, nuestra ética cristiana y, en fin, todo lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Así que esta persona que describe en el capítulo 3 es una persona llena de bronca, una persona rabiosa, una persona que tiene control y está calmada. Usualmente ha de mostrar esa tranquilidad en la comunicación cuando habla con otros. Pero la persona que está irritada por dentro, que es un volcán, cuando abre la boca sale de todo, lava hirviendo y que consume todos los que se acercan, todos los oídos que van a escuchar a esta persona. Ahora, ¿qué tiene que ver esta situación que plantea Santiago en el capítulo 3 con las pruebas que estaban encarando los creyentes que estaban en la dispersión? Esta es una pregunta fundamental que tenemos que hacerle a Santiago, en este caso. Lo que pasa es que cuando no tenemos una comprensión clara de las pruebas, como indicamos en la primera charla, es decir, como se predica en la actualidad, de que nosotros, el cristiano no debe padecer, no debe sufrir. El cristiano hoy, si tú eres cristiano y tienes fe, no tienes que tener ningún problema. No tienes que enfermarte, no tienes que estar pobre, o sea que si tú eres creyente no vas a tener problemas. Bueno, a ver, escúchenme una cosa. Cristo era el Dios encarnado y tuvo muchos problemas. Más de una vez lo quisieron amasijar durante su ministerio terrenal hasta que al fin dio su vida para salvación de nuestras almas. ¿Y los apóstoles cómo la pasaron? Todos, excepto Juan, murieron en una forma violenta. Juan, hasta donde sabemos, murió de viejo, pero el pobre hombre terminó que no sé si no era mejor morir y estar con los otros apóstoles en la presencia del Padre, en lugar de estar metido en una isla de piedra, en Patmos, ahí pasando sus últimos años. Cuando salimos del periodo apostólico, comienza una etapa en el segundo siglo del cristianismo que se conoce como la etapa de los padres apostólicos.
Y este es el periodo en que los discípulos de los apóstoles comenzaron a tomar el liderazgo de la iglesia y llevarla adelante. Pasaron estas personas que sufrieron enormemente bajo la persecución romana. Eran tirados a la fosa de los leones, eran espectáculo en el circo romano, eran cortados por el medio. Nerón lo que hacía era de alumbrar sus patios y sus jardines con antorchas humanas. Él colgaba en las piras a los creyentes, les echaba aceite y les prendía fuego. Y de esa manera iluminaba sus avenidas. Qué lindo, ¿eh? Estos cristianos. En el siglo III entramos en lo que se conoce como el periodo de los apologistas, que no tiene nada que ver con los apologistas de ahora, es decir, apología quiere decir defender la fe cristiana. Pero los apologistas en aquel entonces no defendían la fe cristiana, sino que comenzaron a escribir al emperador para defender a los cristianos, que eran acusados de criminales y homosexuales y qué sé yo, una cantidad de cosas. Y entonces estos apologistas defendían la integridad moral de los cristianos, por eso se les llama apologistas. Bueno, esos apologistas también fueron torturados, perseguidos, matados y pasaron las 1001. Y luego, bueno, vamos creciendo en la historia de la iglesia hasta que entramos en la famosa Edad Media, que va más o menos desde la caída de la Roma Occidental, desde el año 476 que cae la Roma Occidental, hasta más o menos el 1492, dicen algunos, ¿no es cierto?, que es el descubrimiento de América, cuando asumen los reyes en España, ¿no?, Isabel y Fernando. Durante ese periodo, los cristianos evangélicos tuvieron muchas veces que estar en forma subterránea. Y cuando empezaron a mostrarse en la sociedad, fueron perseguidos y matados, pasaron las 1001. Cuando entramos al siglo de la Reforma, muchos de la Reforma fueron perseguidos, y hay un movimiento que se llama la Contrarreforma. Entramos en los siglos XVIII, XIX y siglo XX, y empieza especialmente en el siglo XIX y XX la explosión misionera, y muchos cristianos son perseguidos y asesinados en diferentes partes del mundo, especialmente en la región del Oriente. Hoy estamos en el tiempo postmoderno, la iglesia del siglo XXI, y saben que hay cristianos en algunos países que están bajo el régimen árabe, que están muriendo, que están siendo lacerados, perseguidos, se queman sus iglesias, sus casas, pastores que son secuestrados, torturados y una cantidad de cosas. Pero estos hombres dan su vida porque tienen una comprensión de lo que son las pruebas. Pero a nosotros se nos dice que todos esos sufrimientos el cristiano no los debe sufrir si tenemos fe en Dios. Bueno, mis queridos, si eso es cierto, entonces tenemos 2000 años de cristianismo desperdiciado, de personas que no tuvieron fe, que no creyeron en el poder de Dios. Porque la iglesia cristiana históricamente está marcada por el sufrimiento y el dolor. Y el ejemplo más grande de sufrimiento nos lo dio nuestro bendito Salvador, que sufrió en su ministerio y luego sufrió el dolor de la cruz. Y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. No nos prometió jamás que en el mundo vamos a estar fenómeno. Dijo, van a tener aflicción. ¿Por qué? Porque este no es nuestro lugar. Nuestro lugar está allá arriba, en la presencia de nuestro bendito Dios y Salvador. Noten qué interesante, porque cuando pasamos por estas pruebas y no son bien entendidas, como Santiago nos dice que deben ser entendidas, nos enojamos y empezamos a despotricar contra los demás. Empezamos a pelearnos con el otro. Empezamos a ponernos nerviosos e irritables. Y entonces las pruebas, en lugar de ser un instrumento de Dios para formar nuestro carácter, se convierten en un instrumento, puede ser del diablo, o de nuestra falta de madurez, para hacer de nuestro cristianismo algo mediocre. Y Santiago no quiere cristianos mediocres, quiere cristianos cabales, preparados y que esperan pacientes la venida del Señor. Noten qué interesante, porque en primer lugar Santiago reconoce que todos fallamos. Noten que dice, verso 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación. Había muchos maestros, y hay maestros que se hacen los sabiondos en la actualidad, y que viven vidas disolutas y en errores, y quieren enseñar a otros cuando sus vidas son un desastre. Y entonces dice el verso 2, porque todos, y escuche, esto me gusta, dice todos ofendemos. No dice todos o muchos ofenden, dice todos ofendemos, yo Santiago también. Él se incluye en la bolsa. Me gusta esto porque lo que hace esta declaración es humanizar a Santiago. Es decir, muchas veces pensamos de que los hombres de la Biblia son Superman, que yo nunca puedo ser como ellos. Y ellos lo que están tratando es de que nos saquemos esa idea de que ellos eran superhombres y se bajan al nivel nuestro diciendo, soy un hombre como ustedes, un consiervo de Cristo. Y este Señor está diciendo, todos ofendemos. No sé qué ofensas habrá hecho Santiago, pero es un hombre crudo, es un hombre sincero. Él no trata de ponerse la jineta de ser un superior en cuanto a la fe. El apóstol Pablo hacía lo mismo. Pablo era un apóstol de Jesucristo, pero siempre inicia sus cartas diciendo que él es un siervo de Jesucristo. Si ustedes miran todas las cartas, dice Pablo a siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios y su Hijo Jesucristo, etcétera, etcétera. Y usa la palabra esa siervo, la palabra griega es doulos, que significa esclavo. Sí, no trata de darse aire el apóstol, sino que desciende a la altura de todos. Hay un movimiento apostólico en la actualidad que a mí me revuelve las entrañas. Discúlpenme la expresión, pero me tiene a mí eso. Hoy tenemos hombres que se llaman apóstoles. No quiero ofenderlos, hermano querido, pero déjame decirte una cosa, despiértate, por favor. El Señor dijo, velad y orad. No existen apóstoles en el siglo XXI. Si usted va a una iglesia donde hay apóstol, mire, en el nombre de Cristo salga de ese lugar, escápese por Dios, salgan de esos lugares. ¿Cómo es posible que nos vamos a la cueva de ladrones? No hay más apóstoles de Jesucristo. Si alguno después quiere saber, porque nos va a sacar de tema, pero yo le voy a dar, si quiere usted, la evidencia bíblica de que no hay más apóstoles, se la doy clarísima. No hay más apóstoles de Jesucristo. Si usted tiene un pastor que dice, yo soy un apóstol y usted me tiene que seguir obedecer, hágame caso, váyase de la iglesia, vaya a una iglesia bíblica. No existen más el ministerio apostólico como el del primer siglo. Atenti con esto, esto es una luz roja. Si usted sigue en esas iglesias y luego termina decepcionado, es su culpa. Aquí se lo acabamos de decir. Salga corriendo de esos lugares. Los hombres hoy que se dicen apóstoles se dan ese aire de autoridad y respeto. Y lo que encontramos en la Biblia es que los apóstoles no buscaron eso, sino que bajaron. ¿Se acuerdan la palabra paciencia que quiere decir hupomoné? ¿Qué quería decir esa palabra? Bajar, bajar. Paciencia va ligada a la humildad de la persona. Santiago era un hombre paciente, un hombre que bajaba. No se da la corte, dice, todos ofendemos muchas veces. Y el versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Lo que está diciendo este hombre es, no sean fanfarrones. No se hagan los fanfas. Esos que se creen como los apóstoles, que tienen ese aire, dejen de fanfarronear. Yo, Santiago, no soy un fanfarrón, yo también ofendo. Vuelvo a repetir, no se preocupan decirnos en qué forma, pero simplemente nos dice eso. En Proverbios, dice en el Proverbios 20, verso 9, dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Qué palabras, ¿eh? Eso lo dijo el proverbista. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir yo no tengo pecado? Primera de Juan 1:10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que esas son fuertes declaraciones que nos dan las Escrituras. Pero acá estamos hablando de una persona totalmente fuera de control. Es muy distinto de la persona que a lo mejor ofende, porque tenemos debilidades.
tenemos que tratar con ellas, pero en este caso, la persona que describe Santiago es diferente a Santiago y otros que ofenden. Es un desastre la persona que describe este señor. Una persona totalmente fuera de control. No es una persona controlada por el Espíritu Santo. Es una persona controlada por la ira, la rabia, la frustración. Verso 6 dice en la parte final que inflama la rueda de la creación y ella misma, la lengua dice, es inflamada por el infierno. Así que noten ustedes que Santiago descalifica al Espíritu Santo del todo acá. Esta persona no es un creyente. Una persona que es creyente no puede vomitar el infierno de su garganta. Esto es algo que va completamente en contra del principio de un hijo de Dios. Fíjense en la descripción que hace Santiago acerca de la lengua. Verso 6. Dice que está manifestando maldad. Dice este hombre, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Noten qué inconsecuente que es esta lengua, porque dice en el verso 9 que bendice a Dios, pero no piensa bien y no actúa bien. Ahora, noten que probablemente esta persona está en la iglesia, y lo vemos cantar, algunos a lo mejor predicar la Biblia, o qué sé yo, enseñar, pero en realidad, aunque lo escuchamos bendecir a Dios a veces en las oraciones, levantando las manos diciendo aleluya, que quiere decir alabado sea Dios, pero en su acción, en su trato con el otro, es una calamidad. Y me recuerda las palabras de Juan cuando dice, si tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, mi querido, tú eres un mentiroso. Es decir, tu fe es falsa. Claro, a la gente le decimos esto y salta de las sillas. Pero eso es lo que dice la Biblia. Esto no me lo estoy inventando yo. Tiene que haber consecuencia en nosotros. La fe que salva es la fe que se muestra en acciones, nos dice Santiago. Si decimos que creemos en Dios, Santiago nos recuerda que los demonios también creen en Dios, pero de todas maneras no son salvos. Nos dice también que afecta a nuestras acciones. Verso 6 dice, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Fíjate bien qué interesante. La persona que descontrola su vocabulario, lo que hace es que poco a poco eso va tomando control de toda nuestra manera de proceder. La persona que habla con palabras iracundas e irritables, eventualmente empieza a actuar físicamente, y es por eso que en muchos casos, en las peleas en los hogares, hay hombres, generalmente hombres, no digo que no haya mujeres, pero hay generalmente el hombre que comienza cuando hay abuso en la casa, empiezan a insultar a la mujer, ¿no es cierto? Empiezan a los gritos, y después del grito viene el golpe. Empieza primero con los insultos, las palabrotas y lo demás, y luego va el abuso físico. ¿Se dan cuenta entonces? El descontrol en la comunicación luego comienza a tomar control de nuestras acciones. Afecta también a nuestras relaciones, porque dice en el verso, se inflama la rueda de la creación. La forma en que nos envolvemos con todo lo demás. Es decir, cómo Dios, cómo se mueven las cosas, las relaciones en esa creación, comienza entonces a quemarse, a inflamarse. Y luego nos dice también que esa lengua no es inspirada por Dios. Dice así, es inflamada por el infierno. Esto es una severa llamada de atención, una severísima llamada de atención. Escuché una vez a un predicador que se hace llamar apóstol, esto lo vi en el internet, que algunos predicadores, después de escuchar sus predicaciones, protestaron contra su doctrina y llamaron la atención de este caballero. Entonces él sale en un video diciendo que si él tuviese la ametralladora del espíritu, los quemaría a todos los que hablan en su contra. Probablemente haya personas que hablen en mi contra también, no lo sé, pero puede ser. Yo no deseo que el Señor los queme vivos, más bien yo me pondría a orar.
o ellos están equivocados o yo estoy equivocado. Y si yo estoy equivocado, oro para que el Señor me ayude y me muestre la verdad. Y si ellos están equivocados, oraría para que el Señor muestre la luz y los rescate del error. Pero desear la muerte de una persona, esto evoca un poquito a aquellos discípulos que iban con el Señor cuando entraban en Samaria. Samaria no los recibió. Y entonces estos bárbaros dijeron, Señor, qué atrevidos que son, ¿cómo no nos van a recibir? Y el problema es que no estaban tan ofendidos porque no recibían a Jesús, es porque nosotros que somos de Jesús tampoco nos dejaron entrar. Señor, ¿qué quieres? Que los vamos a orar y que descienda fuego del cielo y los quemamos vivos a todos estos tipos. Jesús dijo, ustedes están locos, no saben de lo que están hablando. Qué triste, porque a veces abrimos la boca para destrucción. Y lo que nos dice Santiago es que esa manera de hablar es inflamada por el infierno, no por el Espíritu de Dios. Santiago dice que podemos domar, fíjense en los versos 3, 4 y versos 7 y 8, podemos domar a las bestias, dice este caballero, pero no tan así el arte de la comunicación, y las bestias y las naves, ¿no? Los aparatos. Así que podemos controlar estas cosas con bozal, con el timón. Yo creo que conocen eso, ¿no? Para no leerlo de punta a punta estos versículos. Pero tenemos esa habilidad que Dios nos dio de poder sojuzgar a la creación. Manejamos a los animales que son más fuertes que nosotros. Un caballo, por ejemplo, le montemos la brida y ahí lo tenemos controlado, ¿no? Tiene mucha más fuerza que nosotros. Nos pega una patada y chao, se terminó la historia con nosotros. ¿Y un barco? Bueno, tenemos un semejante pedazo de material que si tenemos que empujarlo con la mano no lo movemos, ni un centímetro. Pero sin embargo en el mar, mi querido, tenemos ahí una rueda que la damos vuelta para la izquierda y para la derecha y el barco va donde nosotros queremos que vaya. ¿Es así o no? Podemos controlar estas cosas, dice este hombre, pero no podemos controlar la manera en que nos comunicamos con el otro. A veces nos comunicamos en una forma totalmente controlada. Hermano, ¿te has puesto a pensar alguna vez el daño que tú haces cuando te comunicas mal? ¿Se han puesto a pensar cómo destruyes a tu esposa cuando le hablas mal? ¿Cómo destruyes la psicología de tu esposo cuando le hablas mal? Cuando maltratas con palabras y palabrotas a tus hijos, el daño que le estás haciendo. ¿Se han puesto a pensar el daño que le hacemos al cuerpo de Cristo y a su integridad cuando los cristianos nos decimos de todo sin control? Hay a veces reuniones de iglesia, mi querido, que los cristianos en lugar de tratar de buscar la dirección del Espíritu Santo en los negocios de la iglesia, se agarran de los pelos. He escuchado casos que ha tenido que intervenir la policía para separar a cristianos que se agarran a golpes. Esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Hay casos en que los hermanos se han peleado a golpes por asuntos de la iglesia. Qué vergüenza que es eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque empezaron a insultarse. Vos a mí no me vas a decir esto. ¿Qué te crees? ¿Que falta de respeto? ¿Que soy un tarado yo? Y le devolvemos con gritos y así van escalando la cosa y terminan a los golpes. Fuera de control. A veces el problema es que cuando hacemos todos estos líos, decimos, bueno, pero la culpa la tiene el que empezó. La culpa siempre la tiene el otro. No importa que yo haya actuado. Yo tengo un lema. La hermana Yoconda es la psicóloga acá, ¿no? Entonces me puede corregir en esto, porque en eso tiene autoridad, yo no soy un psicólogo. Pero mi lema es este: usted ni nadie puede hacerme nada a menos que yo se lo permita. Usted puede gritarme de todo, insultarme de arriba abajo, pero a mí eso no me va a afectar a menos que yo permita que esas palabras suyas me afecten. No sé si estoy bien o mal, pero ese es mi lema. Usted me puede insultar y decirme de todo, pero si yo dejo que eso me afecte, entonces sí, voy a responder. Pero yo tengo la gracia entonces, que es del Señor, no mía, para decir, me resbala el asunto. Yo sé quién soy hijo de Dios, tal vez no valgo un comino, pero Dios me amó de todas maneras y dio a su Hijo, y aquí soy lo que soy por la gracia de Dios. No porque yo soy alguien, sino porque Dios me hizo alguien.
soy un hijo del cielo. Y si usted piensa lo contrario, ese es su problema, no el mío. Mi problema es creer lo que me dice Dios. Y entonces me patina lo que usted me diga. Pero el problema es que nosotros dejamos que la agresión del otro nos afecte a nosotros y comenzamos a devolver la agresión. Y eso es lo que estaba pasando con estos hermanos. Por eso Santiago escribe diciendo, viejo, paren la mano. Empiezan a usar bien la comunicación. No usen la lengua para destruir, sino para edificar. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esto? Santiago, ¿qué debo hacer? Bueno, número 1, verso 2, tenemos que reconocer que estamos ofendiendo. Dice este hombre, todos ofendemos muchas veces. Hay quien que dice, no, yo no. Pero Santiago es franco. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que yo estoy ofendiendo. Usualmente reconocemos que me ofendieron. Pero muy pocas veces reconocemos que nosotros somos los que ofendemos al otro. Y vuelvo a repetir, a veces nosotros excusamos nuestra ofensa porque él me ofendió primero. Pero otra vez tú estás permitiendo que esa ofensa te afecte y entonces tú respondes en una forma agresiva. 2, tenemos que ponerle bozal a nuestra palabra. Dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Pero le pones bozal a tú, que actúas como un caballo, a veces, que agarramos y salimos desbocados y hacemos un desastre. Tú le pones la brida, tú controlas al animal bruto, pero no somos capaces de ponerle freno a nuestras palabras. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos mal y luego ponerle freno a nuestras palabras. En el capítulo 1, versículo 19, este hombre decía, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Estas son palabras tremendas y muy prácticas que nos está dando Santiago. Número 3, verso 4, tenemos que gobernar las palabras. Noten que en el verso 3 dice que nosotros le ponemos freno. Verso 4 dice gobernar. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. ¿Qué tienen que ver estas dos figuras? Primero, cuando tú vas a hablar, ponle freno a las palabras. Y luego, en el verso 4, cuando usa la imagen del barco, es dirígelas ahora en la dirección correcta. Una es frénalas. La otra es dale orientación. Porque tenemos que hablar. No dice cierran el pico y no diga más nada. No, lo que tenemos que hacer es adquirir el arte de la comunicación. Es el hablar como un hijo de Dios. Hablar como corresponde. Entonces a veces se pelean las parejas y dicen, no te hablo más, desgraciado, no quiero saber más nada, tú nunca me escuchas, no me entiendes, no hablo más. El hombre dice lo mismo, mirá, sos una chiflada, siempre que abro la boca te peleas conmigo y entonces no te hablo más. Lo que voy a optar ahora es no decir una sola palabra. No, está mal, está mal. Los problemas hay que abordarlos, hay que arreglarlos, tenemos que comunicarnos, pero hay que aprender el arte de comunicar para compartir, para crecer, para relacionarnos unos a otros. O sea que lo que decimos nosotros tiene que ser controlado. Tenemos que controlar nuestra comunicación. Yo siempre digo, tenemos que pensar antes de hablar. A veces nosotros, usualmente cuando nos relacionamos y estamos en un conflicto, hablamos sin pensar lo que decimos. Y es por eso que después de que armamos un lío bárbaro, vamos a casa y a veces el Espíritu Santo nos hace sentir tan mal y decimos, pucha, pero me siento mal. Hablé demasiado rápido. ¿No les ha pasado alguna vez eso? A veces cuando se pelean o nos peleamos en las parejas, nos vamos y estamos durmiendo o estamos a la noche sin poder dormir y decimos, yo la verdad es que no debí de haber dicho eso, me siento mal, ofendí a mi esposa, ofendí a mi esposo, ofendí al pastor, ofendí a mi hermano, ofendí a mi oveja, qué sé yo, cosas por el estilo, ¿no es cierto? ¿Qué
qué distintas serían nuestras relaciones, hermano querido, si nosotros aplicáramos estos simples consejos de Santiago a nuestras vidas y a nuestras relaciones? Qué pena que estos que estaban en la dispersión se estaban tratando con violencia, porque no sabían entender lo que Dios estaba haciendo en medio de las pruebas. Y entonces, como no las entendían, se irritaban y se descargaban la bronca con las personas que tenían a su lado. Pero entonces en el capítulo 4 empuja la idea un poquito más lejos y va a llevar el asunto hacia lo siguiente. Dice en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Así que miren qué interesante. En el capítulo 3 dice, la lengua está descontrolada, vamos y maltratamos a la persona con el vocabulario, pero entonces ahora este hombre va y entra a la psiquis de la persona y dice, ¿de dónde arrancan los conflictos? Y entonces fíjese qué interesante, porque dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Noten qué interesante, porque este hombre lo que está diciendo es que los conflictos no vienen como causa de las pasiones del otro. Dice, es en nuestras pasiones. Vuelvo a repetir, hoy vivimos en una época y en una sociedad donde la culpa siempre la tiene el otro. Una vez escuché que un individuo le estaba haciendo un juicio a McDonald's porque se tiró el café encima y estaba caliente. Y entonces el hombre mandó a McDonald's a la corte porque se quemó las piernas. Y yo digo, pero no seas caradura y no seas tonto. A mí, si estás comprando café, pero por supuesto que está caliente, y si te lo tiraste encima, la culpa no es de McDonald's, ¿no es cierto? La culpa es tuya. Y sin embargo, se escuchó el caso en la corte. No lo ganó, pero yo si soy el juez hubiese dicho, oiga, déjenme de perder el tiempo, esto cuesta a los taxpayers y traer un caso tan cínico a la corte es ridículo. Pero bueno, hoy vivimos en una sociedad de quejumbrosos, de llorones, por cualquier cosa viejo nos mandamos todos a la corte. Es una vergüenza, ¿no es cierto? Asume tu responsabilidad, dejemos de ser chiquilines, empecemos a actuar varonilmente, seamos adultos, si metí la pata reconoce tu falla, no de echarle la culpa al otro. En Estados Unidos hay unos líos bárbaros con el proceder de la policía, con el pueblo civil, y hay casos escandalosos. A mí me llama la atención, sin embargo, la falta de honestidad en la sociedad en general. Porque no estoy diciendo que los policías tengan razón en abusar del civil. El abuso de la autoridad es malo. Pero agarran y dicen a veces de las personas que caen bajo el garrote del policía, o algunos terminan 2 metros abajo de la tierra, es que resulta que cuando empiezan a hablar de la historia de la persona, dice era un buen chico. Pero resulta que salió de robar un mercado, de fumar droga con los amigotes, un sinvergüenza, y decimos, era tan bueno. Claro, los padres van a decir que era bueno, sus amigos van a decir que era bueno, pero la realidad es que el tipo no era tan bueno que digamos. Es cierto, el policía actuó mal, pero el otro también. Pero no, la culpa la tiene solamente este no. Y a eso nos hemos acostumbrado, a evadir nuestras responsabilidades. Y otra vez, lo que pasa en el mundo no es mi problema, pero cuando pasa en la iglesia, hermanos, ese sí es nuestro problema. Y yo estoy hablando a la iglesia, como Santiago está hablando a la iglesia. Cuando nosotros empezamos a agarrar los modelos de afuera y los aplicamos a la iglesia y no asumimos nuestras responsabilidades, mis queridos, estamos yendo, pero muy, muy mal. Tenemos que hacernos responsables de nuestros fallos. Y este hombre lo que está diciendo entonces, que los pleitos vienen de nuestras pasiones fuera de control. Nos dice que la codicia y la envidia son factores importantes en este asunto. Verso 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y ahora vamos a mirar un poquito más de eso. ¿Qué es lo que codicia la persona? Bueno, codicia las cosas que disfruta el otro. Eso quiere decir codiciar. En este caso tenemos personas que codiciaban lo que tenía la otra persona. Y entonces, influenciados por esta actitud diabólica, nos dice que van y piden a Dios. Y me llama mucho la atención esto, hablando de un poco de la oración. Fíjense en que dice, primero dice, porque no pedís, pero luego en el verso 3 parece que se contradice, porque dice, pedís y no recibís. ¿Se dieron cuenta de eso? Acá hay que parar a Santiago y decir, ¿me explicás un poco mejor esto? Como primero me dices, porque no pedís,
Y es por eso que ardemos de envidia, hacemos un desbarajuste con las relaciones, pero lo dígase que sí que pedís. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, este hombre está diciendo que no pedimos a Dios como corresponde. A eso se está refiriendo. Estamos pidiendo, estamos orando, pero no estamos orando bíblicamente. Por eso dice entonces, aclara en el verso 3 diciendo, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, ¿y cuál es el error en la petición, en la oración? Están pidiendo para gastar en vuestros deleites. Señores, hoy la iglesia cristiana está orando a Dios para que satisfaga los deleites de la sociedad cristiana. Y es por eso que estamos pidiendo mal. Yo estoy dando una serie en Torontos acerca de la oración. Y la iglesia está orando mal. Está orando mal. Jesús dijo, vosotros oraréis así. Y nos dio un modelo de oración. Santiago acá nos está diciendo, vosotros no oraréis así. Primero es cómo debemos orar, y ahora Santiago dice cómo no debemos orar. No le hacemos caso a Jesús en el modelo de oración, y tampoco le hacemos caso a Santiago que dice cómo no debemos orar. Nosotros hacemos todo lo contrario de lo que nos dijo Jesús en la oración, y todo lo contrario a lo que nos dice Santiago en la oración. Nosotros pedimos para gastar en nuestros deleites. Y claro, hay gente que dice, pero el Señor me bendijo, si yo cuando pedí me lo dio. No, no te lo dio Dios. Dios nunca se contradice. Si tú estás pidiendo para gastar en tus deleites, Dios no te va a dar para que tú satisfagas tus deleites. El diablo sí nos da para que satisfaga nuestros deleites, pero no Dios. Claro, otra vez, controversial el asunto, no podemos rumiar mucho en esto, pero eso es lo que nos dice la Escritura, al pan, pan y al vino, vino. Fíjense qué interesante porque llegamos al punto de que, bueno, ¿cómo resolvemos todo esto? Tengo un problema en la comunicación, tengo una lengua descontrolada, tengo un lenguaje que arrasa con todo el mundo y está arruinando mis relaciones en la casa, en la iglesia, en este caso. Todo me está saliendo mal. Y encima, ahora, para peor de males, ahora estoy identificado con las cosas del mundo. Por eso dice este hombre que estamos cometiendo adulterio espiritual. ¿No sabéis que la amistad del mundo, almas adúlteras, es enemistad contra Dios? ¿Cómo puede ser que hoy la iglesia es tan tolerante del mundo, que hoy nosotros congeniamos con el mundo? La Biblia dice que es adulterio, es agua y aceite, pero sin embargo el mundo se nos metió adentro de la iglesia. Se predica como predican los políticos. Los servicios son manejados como se manejan los servicios. He escuchado conciertos cristianos que son exactamente igual que los conciertos en el mundo secular. No tenemos originalidad. La música que se canta en la iglesia, este es un tema que para mí me para los pelos de punta. Tenemos congregaciones enteras donde se baila el merengue, la salsa, la cumbia, el reggaetón. Pero escúchenme en una cosa, ¿desde cuándo la música del mundo y que fue creada para música cadenciosa para exaltar las pasiones en el mundo, le pusimos el cartel de cristianos y lo metimos adentro de la iglesia? ¿No dice la Biblia que la iglesia debe influenciar y ser fermento en el mundo y en la sociedad? Pero resulta que ahora el mundo es el fermento dentro de la iglesia. ¡Está mal! Muchos dicen, pero la iglesia se va para cualquier lado. Pero claro, si lo que está sucediendo es que la doctrina dentro de la iglesia está intoxicada, es virósica, es contaminante. Y vuelvo a repetir, somos el resultado de lo que creemos. Si tenemos una doctrina equivocada, nuestras acciones son equivocadas. Hay gente que ahora, he visto videos de rock pesado adentro de la iglesia, de gente saltando y moviendo la cabeza como que estuviesen, yo no sé, que parece, para mí en algunos casos parecen poseídos por el demonio. Gente que salta arriba de los bancos. Yo estuve una vez en una predicación que la gente se sacaba los escharpes y los tiraban por el aire. Gente que se sube en los bancos. Si entra una persona que no habla el lenguaje de las letras, la gente diría, estoy en una fiesta. Años atrás vino el señor Luis Palau a una campaña evangelística hace muchos años. Y vinieron unos muchachos a hacer rap, se llama. Estos que hablan, poetizan, ¿no? Con música. Salieron todos los jóvenes a bailar. Pero había miles, ¿eh? Eso se hizo allá en el CNI,
en Toronto. Y el pastor Marco estuvo, creo, ¿no es cierto? Me parece que estuvimos juntos, las dos iglesias. Después nos fuimos a orar, ¿sí? ¿Se acuerda, pastor? A la iglesia, porque salimos corriendo. Todos los muchachos se fueron, nosotros llevamos a nuestros jóvenes, y mire usted, ahora me estoy acordando, estábamos en la iglesia de Peipe, pastor, y entonces se pusieron a bailar, ¿no es cierto? Y uno estaba sentado ahí arriba diciendo, pero a ver, ¿cuáles son los incrédulos y los creyentes acá? ¿Dónde está la luz y las tinieblas? Gracias a Dios con mi hermano y colega, entonces dijimos, esto es un desastre, vámonos de acá, levantamos a todos los jóvenes y nos fuimos a orar a la iglesia. Y terminamos la noche orando y pasando un buen tiempo. ¿Dónde están las diferencias? ¿Por qué dejamos que el mundo se nos meta en la iglesia? Hablamos igual que el mundo, nos vestimos igual que el mundo, caminamos que igual. Los jóvenes hoy día caminan como los actores de cine que son villanos. Nos ponemos ganchos por todos lados. Se puso de moda meterse los metales en el cuerpo. Gente con gilet, con una cruz de este tamaño, ganchos en la nariz, en la lengua, en la pera, en los ojos, en las orejas. Tenemos una docena de cosas ahí adentro. Yo no sé cómo hacen para pasar por un aeropuerto, ¿no? Deben sonar todas las alarmas que hay en el lugar donde estamos pasando y las que están en el subterráneo. Pero es escandaloso lo que se está dando en la iglesia. Señoras que se visten, yo no sé, van a la iglesia a adorar o a seducir. Y hombres que son un desastre, no hay decencia, van a la iglesia en chancletas, sin afeitarse, sin bañarse, sin arreglarse. ¿Cómo, viejo? Si vamos a un casamiento, nos arreglamos porque decimos es decente y correcto que me arreglen un casamiento. Pero resulta que cuando vamos a adorar a Dios somos unos pordioseros. Vamos, ¿de dónde sacamos todo eso? Dejamos que lo que hace el mundo lo practique el pueblo de Dios. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Bueno, Santiago, ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque ya reconocemos que hay un problema. Bueno, 4 cositas rápidas para ir cerrando. Lo primero que tenemos que hacer, verso 7, debemos someternos a Dios. Número 1, debemos someternos a Dios. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir la palabra someterse? ¿Entendemos ese concepto? Someterse. Someterse. Ponerse debajo de la autoridad de alguien. ¿Qué quiere decir ser paciente? Hupomoné. ¿Se dan cuenta que Santiago apunta a las ideas? Tiene una lógica en todo su razonamiento. Dice, hay que bajar. Pacientes, dice, que seamos pacientes en las pruebas. Baja, sometiéndonos a Dios. La iglesia hoy no está sometida a Dios. La iglesia lo que hace es someter a Dios a la voluntad del hombre. ¿Cómo resolvemos estos problemas? La iglesia, el creyente, en medio de las pruebas, tiene que empezar por someterse a Dios. Cuando estamos usando mal nuestra boca, cuando estamos usando mal la lengua,